Hola amigas, bienvenidas al canal Hijas del Rey. Soy Olivia y las saludo desde la bella ciudad de Oaxaca, México. Hoy es una ocasión muy especial porque tengo una gran invitada que nos va a platicar parte de su vida y de su testimonio. Ella es una amiga muy entrañable, es la primera persona que a mí me platicó de las cosas de Dios, que me dio pues ese seguimiento, ese acompañamiento para que yo llegara a conocerle y pues gracias a eso que ella realizó, pues mi vida fue transformada. Quiero darle la bienvenida a Alicia del Rocío. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias, Olivia. Esas palabras tan hermosas que has dicho llenan mi corazón. No, pues así ha sido, Rosy, porque ha sido para mí esa persona a la que puedo acudir cuando tengo un problema así de grande. Tú eres esa persona, Rosy, así que Gracias, bienvenida. Y gracias. bueno, platícame, Rosy, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Queremos conocer a Rosy, la mujer. Ok. Nací en una familia originaria de San Agustín Loxicha, Pochutla, aquí en el estado de Oaxaca, y fuimos 8 hermanos. Fuimos una familia numerosa. Sin embargo, pues yo tenía 11 años cuando mi papá falleció. Enfermó, falleció y entonces mi mamá quedó sola con 8 hijos. Esa fue una experiencia muy difícil y mi mamá cuando quedó sola cayó en una psicosis. Entonces, pues yo fui la tercera de los 8 y mi hermana mayor, que ya está en la presencia del Señor, y yo pues nos dedicamos a hacer labores de mamá con nuestros hermanos, que eran más pequeños. La pequeña tenía 2 meses de haber nacido cuando mi papá falleció. Fue una época muy, muy difícil, pero gracias a Dios mi mamá recibió atención psiquiátrica, mi abuelita nos ayudó y a partir de entonces, de que ya mi mamá se estabilizó, mi mamá y mi hermano empezaron a sintonizar un programa de radio que se llamaba La Biblia Dice. Y allí en ese programa de radio daban un apartado postal en Puebla, Puebla, al que podían escribir y pedir mayor información. Entonces mi mamá, mi hermano escribieron, recibieron información de una iglesia a la cual podían pedir ayuda aquí en la ciudad de Oaxaca, y fue así como ellos conocieron de la palabra de Dios. Al domingo siguiente de esa entrevista que tuvieron aquí en Oaxaca, al domingo siguiente ya mi mamá nos llevó a todos, a los 8, a la iglesia, y desde entonces ni un solo domingo mi mamá nos permitió que faltáramos a la iglesia. Es decir, mi mamá nos dijo, no, o sea, vamos, siempre era una prioridad congregarnos. Y así recibimos enseñanza de la palabra de Dios. Entonces yo conocí al Señor a la edad de 11 años, precisamente 11, 12 años, cuando, como resultado de esta experiencia que ya te mencioné. Y de ahí ya nunca dejé de ser cristiana, de congregar. Qué bonita historia, Rosy, porque esa sí que no me la sabía, ¿eh? No me habías contado esa parte de tu vida y por eso estamos aquí para conocerte. Y actualmente, ¿quiénes forman parte de tu familia? Bueno, te comentaré también que cuando ya conocí de la palabra de Dios, como nos congregábamos en una iglesia, en la iglesia metodista, allí yo tuve el crecimiento, el discipulado con mis hermanos, pero también pasamos situaciones muy difíciles, porque una de mis hermanas, la mayor, a los 18 años se enferma de esquizofrenia. Es una enfermedad sumamente difícil. El manejo familiar de la enfermedad es muy complicado y realmente fue una situación muy difícil para mi mamá, que con la ayuda de Dios salió adelante de esta situación. Después de 42 años de estar enferma mi hermana, ella fallece a la edad de 60 años. Y luego la otra hermana, mi hermana menor, o sea, la mayor que yo, enferma de esquizofrenia, y la menor que yo, a los 18 años, estando estudiando en el Instituto Bíblico Alfa y Omega, enferma de, pues aparentemente de una gripa, pero complicada.
Al final no salía y no salía de esta situación, fue hospitalizada y ella falleció por bronconeumonía, se le cerraron las vías respiratorias y no se pudo hacer nada. Obviamente también en ese tiempo carecíamos de los medios económicos y del conocimiento a lo mejor para haberla podido ayudar de una mejor manera y de manera inexplicable, porque son de esas cosas, y lo menciono porque hay cosas que pasan en la vida que a veces uno dice, bueno, ¿qué explicación le damos a estas cosas? ¿En dónde estaba Dios con nosotros o qué pasó, no? Y por eso lo menciono, porque en la vida, a partir de que conocemos a Dios, no todas las cosas van a ser color de rosa, o sea, vamos a tener aflicciones y así lo dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, eso nos dice Jesús. Entonces, esas experiencias dolorosas no solamente fueron una experiencia en la vida de mi mamá, sino también en nosotros, en los hijos, que de alguna forma pues vivimos todas esas cosas. Pero gracias a Dios, con la fe, la confianza en Dios, la ayuda muy firme de mi mamá de que nosotros deberíamos estudiar, que era la forma que teníamos de salir adelante. Ella, 35 años, se dedicó a la costura, ella era costurera. Mi papá dejó un rancho de café, el cual mi mamá tuvo que trabajar por un tiempo, y pues eso también afectó la vida familiar porque nos dejaba mucho tiempo solos, y fue cuando mi hermana y yo éramos las que pues nos hicimos cargo de nuestros hermanos. Pero sí pudimos estudiar una carrera, todos estudiamos, los 6 que todavía vivimos, gracias a Dios, tenemos una profesión y con eso hemos salido adelante. Excelente. ¿Y te llegaste a casar? Luego me casé en 1983. Mi familia está integrada, en principio, mi esposo, Isaías Marcial Ramírez. Con él me casé en 1983, tenemos 40 años de casados y tuvimos 2 hijos que son maravillosos y que son mi más grande tesoro, porque son 2 hijos que con la ayuda de Dios, con su gracia, pudimos educar en sus caminos y ellos ya han formado su propia familia. Mi hija Alicia del Rocío está casada con Esteban Rodríguez. Tienen 2 hijos, Evan Gamaliel, Matilde Eliet, y estamos por recibir a la tercera nieta de parte de ellos, Helen Nidel. Y cada uno de ellos tiene su herencia de fe y de amor para nosotros. Y de parte de mi hijo es Isaías Marcial también, su esposa Maritza Casados, y ellos tienen un bebé de 7 meses, mi pequeño Lucas Natán. Entonces son 3 nietos que ya los tengo siempre en mis brazos y una que ya está por llegar. Esa es mi familia, que son regalos maravillosos de parte de Dios. Es la herencia más grande y lo más grande que Isaías y yo hemos podido recibir en estos 40 años de casados. Pues eres muy afortunada, Rosy, tienes una familia muy hermosa. Felicidades por eso. Y oye, platícame, tú eres licenciada en administración, pero también estudiaste psicología. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar? Cuando la situación económica en mi casa fue muy difícil, nosotros teníamos que estudiar lo que se pudiera, ¿no? Y yo desde la secundaria, terminando la secundaria, le dije a mi mamá, ya me voy a trabajar. Aquí la situación en casa es muy difícil y pues yo creo que puedo hacer más ayudándola si me voy a trabajar. Y mi mamá me dijo, no, tú tienes que estudiar, todos ustedes tienen que estudiar y pues hay que buscarle. Y entonces buscábamos trabajos de lo que se pudiera hacer para ayudar a mi mamá, buscando cómo hacerle. Y tuve la posibilidad de estudiar en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, que es una institución pública, con beca, gracias a Dios. Y estudié licenciatura en Administración de Empresas, la cual ejercí por casi 38 años. Pero en 2014 tuvo que haber un cambio en mi vida porque
yo llevé, no, 2009, perdón, 2009, porque yo llegué al puesto más alto en la institución en la que yo trabajaba, que es el Servicio de Administración Tributaria. Yo estudié Administración de Empresas, un diplomado en impuestos y diplomado en comercio exterior y todas esas cosas. Entonces tenía yo pues toda una carrera en esa institución. Pero como llegué al nivel más alto en el estado de Oaxaca, la institución tiene una política de rotación. Entonces tú no puedes estar en un puesto más de 5 años en el mismo lugar. Y llegó el momento en que me dijeron, pues tienes muchas oportunidades, ¿cuál escoges? Pero todas eran fuera del estado de Oaxaca. Y entonces fue una decisión muy difícil, pero opté por quedarme con mi familia. Mis hijos estaban, mi hija empezando en la Facultad de Medicina, mi hijo estaba por entrar al bachillerato y no los quise dejar, y entonces renuncié a esa institución en la que yo había trabajado 23 años. De ahí me fui a trabajar así circunstancialmente, porque no precisamente buscándolo, más bien me buscaron y tuve la fortuna de que me buscaran, y entré a trabajar al municipio otros 10 años. Estuve como directora de pensiones en el municipio. En ese ínter, cuando yo dejo el SAT, me quedo sin actividad. Después de tener un horario de tiempo completo y una vida muy ocupada, de repente me siento así como en una situación en donde mi estatus pues se desaparece, o sea, mi estatus profesional se desaparece, y yo me quedo, claro, con una labor muy importante como mamá, pero mis hijos eran ya independientes de alguna forma, ya estaban, mi hija en carrera, mi hijo en bachillerato. Entonces llego allí en un momento en el que digo, quiero hacer lo que siempre quise ser, porque siempre quise ser psicóloga. Pero por lo que te menciono de que uno estudiaba lo que se podía y pues lo que también te diera para comer. Pero ya estando en esa situación en 2009, decido entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar a distancia, y tuve el privilegio de estudiar 5 años la licenciatura de 2009 a 2014. En 2014 me titulo con mención honorífica por parte de la UNAM, lo cual, la verdad, a mi edad era así como que es uno de mis orgullos, ¿no? Algo que obviamente Dios me concedió. ¿Y por qué estudié psicología? Porque siempre quise tener la preparación profesional para lo que yo me he dedicado, que también, aparte de mi trabajo secular, desde 1995 trabajo para matrimonios en mi iglesia, ayudando a familias. Y yo tenía esa inquietud de tener la preparación profesional para entender mucha de la problemática del comportamiento humano en la familia. Y entonces así fue como en 2014 pude titularme como licenciada en psicología. Padrísimo, Rosy, porque la verdad, mira, has tenido una vida increíble, la verdad, o sea, Dios te ha dado tantas oportunidades, y todo pues es también gracias a tu capacidad. Eres una mujer muy brillante, Rosy, felicidades. Gracias. Y que esto también lo has puesto en disposición para ayudar a otros, ¿no? Sí, así es. Qué bonito, Rosy. Y platícame también, Rosy, porque sé que estuviste enferma. Platícanos de qué. Esa fue una experiencia también muy difícil. De todas las experiencias que he pasado en la vida, nunca me imaginé que un día iba a ser diagnosticada con cáncer de tiroides. En mi familia, pues realmente no he tenido familiares que enfermen de cáncer. Y cuando yo me toco un nódulo aquí en la garganta, y mi hija, que es médico, me dice, mamá, tienes un nódulo aquí en la garganta, te vas a hacer estos y estos estudios. Ella estaba haciendo su residencia en México y nosotros estábamos viviendo aquí en Oaxaca, y me dijo, mañana cuando llegues a Oaxaca vas y te vas a hacer ultrasonido de cuello y esto y esto. Y con base en esos estudios iniciales, efectivamente me dicen, es una situación de alta probabilidad de malignidad. Cuando me dicen eso, pues me dice mi hija, toma una consulta allá en Oaxaca, voy con un oncólogo aquí en la ciudad de Oaxaca, y me dice, mire, le falta todavía un estudio, que es una biopsia,
guiada por ultrasonido para tomar una muestra del nódulo y determinar si efectivamente es maligno o no. El 85% de los casos generalmente son benignos y el 15% son malignos. Cuando me dijo eso, yo me quedé tranquila y pensé, pues en mi casa nadie ha tenido cáncer, mi familia, gracias a Dios, no ha habido esa situación, entonces debo estar tranquila. A lo mejor yo estoy dentro del 85% de casos benignos. Pero, dado el diagnóstico, mi hija empezó a comentar esta situación con una de sus amigas que estaba allá en México, que esa fue una grande bendición de Dios y cómo Dios empezó a abrir puertas allá, porque la amiga de mi hija, la doctora Karel Melchor, estaba haciendo su residencia en la Ciudad de México, pero se me pasa el nombre, pero estaba en el Instituto Nacional de Nutrición en aquel tiempo y de manera increíble se abrieron las puertas, me aceptaron como paciente allá en el Instituto Nacional de Nutrición y allí me hicieron la biopsia guiada por ultrasonido y me dijeron, si los resultados son benignos, usted no va a ser paciente de esta institución, pero si sus resultados son malignos, entonces sí. Y bueno, hasta ahí quedó. En 10 días le damos los resultados y pues yo me vine nuevamente a la ciudad de Oaxaca tranquila, pero un día cuando ya estaban los resultados recibo una llamada precisamente de la doctora Karel y me dijo, Lic, ya tengo sus resultados y es cáncer. Y aunque ella me dijo, es un cáncer noble, porque es de los más tratables, aunque a ti te digan eso, en la noche a mí se me vino así como una película, en donde pensé muchas cosas. Gracias a Dios, cuando hace uno ese recuento, yo creo que bueno, si cuando haces ese recuento reconoces que Dios ha estado contigo y que aunque han sido situaciones difíciles, pero a lo mejor el balance al final llega a ser positivo con la ayuda de Dios, porque yo dije, bueno, gracias a Dios me ha permitido hacer las cosas que he hecho. Creo que mis hijos están bien, creo que voy bien, pero todavía me faltan muchas cosas que yo quisiera hacer. Pero bueno, me toca pasar en esta situación. Y esa madrugada me despierto con un himno que yo había aprendido en la mente, con un himno que yo había aprendido desde mi infancia, de mi adolescencia, mi juventud, no sé cuándo lo aprendí. Y le dije a mi esposo cuando se despertó, le dije, Isaías, ¿tú recuerdas un himno que dice, si hay valor y fe? Y me dijo él, no, yo no recuerdo. Le digo, sí, existe un himno así. Le digo, a ver, vamos a buscarlo. Todavía no nos levantábamos y yo estuve buscando en YouTube ese himno y lo encontré. Y dice, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe. Y lo increíble es que ese himno yo lo había memorizado, te digo, en la adolescencia. Pero Dios lo trajo a mi memoria y cuando ya en esos días yo le compartí a mi mamá que estaba enferma, porque fue una de las cosas que para mí era difícil decirle. Pero sí le dije, mamá, tengo cáncer y me van a hacer una cirugía, voy a recibir atención en la Ciudad de México. Ella me mandó un himno. Ese himno. Perdón. Mi mamá, pues es cristiana, ¿no? Y mi mamá me dijo, Dios cuidará de ti. Ese himno así se llama. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Dios cuidará de ti. Y ese año, bueno, me diagnostican justo a finales del 2017, pero ya teníamos nosotros el compromiso de la boda de mi hijo, porque mi hijo teníamos ya
y habíamos pedido a mi nuera para que se casaran y ya teníamos la fecha, se iban a casar en diciembre de 2018. Y en febrero de 2018 se programa mi cirugía. En febrero de 2018. Entonces se lleva a cabo mi cirugía, pero una de mis peticiones en ese tiempo, durante 25 años, yo había tenido el sueño y siempre se los decía yo a mis hijos. Bueno, es algo que a lo mejor no mencioné, pero siempre a mis hijos les formé la ilusión de su boda, del día de su boda. Entonces a mi hija siempre le decía yo, cuando íbamos así a alguna boda, les decía yo, mira hija, un día tú vas a entrar así con tu papá y así te quiero ver, vestida de blanco, feliz, contenta, con un varón cristiano, o que tú te cases con un varón cristiano y que tengas una boda hermosa. Y a mi hijo igual, le decía yo a mi hijo, hijo, y yo voy a entrar contigo. Ese va a ser mi privilegio, acompañarte el día de tu boda. Entonces, imagínense, por 25 años lo había pensado y justo ese año en que mi hijo se iba a casar, pues yo estoy con esta situación. Entonces, mi cirugía se hace en febrero, luego en junio me dan el yodo radiactivo, estuve una semana o como 10 días aislada por los efectos de la radiación. Uno tiene que estar aislada. Fueron también tiempos de mucha reflexión, de mucha búsqueda de Dios. Y mi petición a Dios era, Señor, concédeme estar bien el día de la boda de mi hijo. Quiero estar bien ese día, ayúdame, me pongo en tus manos esta cirugía. Y yo desde el primer día vi que la mano de Dios estaba proveyendo los medios, proveyendo los recursos, abriendo puertas y poniéndome en las mejores manos para ser atendida. Y este es un milagro de vida, porque uno no puede decir, nunca puede uno tener la seguridad de la vida ni de la salud, pero cuando pone uno todo en las manos de Dios, Dios escucha nuestra petición. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida, conoce pues todo lo que vivimos. Y cuando uno pasa por una situación así, y si tú estás pasando por una situación así, me estás escuchando, déjame decirte que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Y por difíciles que sean las circunstancias que estés pasando, Él está contigo, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, Él te va a acompañar. Y Él estuvo conmigo en cada momento que yo entraba a la cirugía o al tratamiento. Yo siempre le pedí a Dios que no me dejara, que me ayudara. Y lo más importante para mí, ¿verdad?, en lo personal, es que el 22 de diciembre de 2018 pude entrar con mi hijo al día de su boda. Yo la acompañé, yo entré con él, estuve ahí con él, disfrutamos mucho esa ocasión. Él se casó con Mari, su compañera de vida, una hermosa hija que es para nosotros, así también como Esteban es para nosotros como un hijo, también Mari como una hija para nosotros. Y así fue como el Señor respondió a la petición de mi corazón. Yo había tenido esa ilusión y el Señor me concedió ese privilegio y me ayudó para salir adelante. Ya tengo 6 años de eso y afortunadamente he estado en seguimiento. Gracias a Dios hasta ahorita no ha regresado ninguna situación de malignidad y he seguido sirviendo a Dios y estoy para seguir sirviendo a Dios. Rosy, pues qué bonito es escuchar todo este testimonio y sobre todo cómo lo enfrenta una mujer
cuando tiene a Dios en su vida, ¿no? Te estoy escuchando y dices, no, pues me dieron la noticia y estaba tranquila, ¿no? ¿Qué razón tiene la palabra cuando dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, ¿no? Qué bonito es escucharte que dices, fui y le conté a mi mamá, porque ha sido, creo que, un pilar en tu vida, nuestro reconocimiento también para tu mami, sí, porque pues ha sido una mujer de mucha fidelidad a Dios y que te lo ha transmitido. Entonces sí, yo creo que tienes cosas bien bonitas en este testimonio de fe, de confianza en el único Dios verdadero, en toda tu familia que te arropa, te acompaña. Pues qué bonito testimonio de vida, Rosy. Pues mi reconocimiento también para ti, por la gran mujer que eres, por toda la labor, amigas, que Rosy ha hecho pues en su iglesia con otras mujeres, a las cuales siempre pues les ha tendido la mano, las ha apoyado y sobre todo les has compartido de la palabra del Señor. Pues me dio mucho gusto estar contigo. ¿Algo más que quieras decir? Y pues Dios, en estos 10 años que llevo de ejercer la carrera de psicología, también Dios me ha permitido ayudar. Cuando se da la ayuda, no solamente profesional, sino también con esa base de lo que uno es, de lo que uno vive y de lo que uno cree, y de, sobre todo, pues puede uno ver la bendición de Dios, no solamente para nuestra casa, sino para nuestros amigos, para nuestros pacientes, para nuestros familiares, para todo nuestro entorno, ¿no? Dios nos ayuda. Y también ahora, pues gran parte del tiempo, pues son mis nietos. Ayudo a mis hijos con mis nietos, aunque termine bien cansada, pero es un gusto para mí también poder ayudarlos en esta labor de educar, de formar, ¿no? Porque esa es ahora sí la otra etapa que estamos viviendo actualmente, y que Dios nos da fuerzas para seguir trabajando también con nuestro ministerio de matrimonio. Pues gracias, Rosy, que Dios siga usando tu vida. Creo que tienes mucho todavía para dar. Yo creo que va a haber una segunda parte de ese testimonio, porque tienes todavía más cosas por vivir y más cosas por contar. Sí. Pues muchas gracias, Rosy, muchas gracias, amigas, por escuchar este testimonio. Pues les pido que le den un like a este testimonio, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y pues también nos hagan llegar sus comentarios. Me despido de ustedes, soy Olivia, y nos vemos en el siguiente testimonio. Gracias, Rosy. Gracias. Gracias.